Bienvenidos de vuelta a su blog Curiosidad Cultural. Hoy, antes de empezar con nuestra rutina de entrevistas, y en este caso con un invitado, vamos a agradecer a nuestro primer patrocinador. Estamos hablando de la librería peruana Calle de Libros. Gracias a ellos llega esta entrevista de lujo. Estamos hablando con Manuel Raya, un escritor peruano que tiene uno de sus libros en Calle de Libros. Estoy refiriéndome al libro, su novela El tiempo y la destrucción. Se sabe, y hay algunas reseñas cortas y breves, sin hacer spoilers, de que esta novela trata sobre la juventud peruana en tiempos de crisis económica, política, de violencia, y que no tienen una esperanza para el futuro. Y me gustaría comentar contigo, y si pudieras, brevemente coméntanos cómo nació esta novela. ¿Tú también sentías digamos, este pesimismo por el futuro en algún momento? ¿Qué tal, Alex? Mucho gusto por la oportunidad, ¿no? Alex Junior Chan, Llerena. Bueno, saludo especial para tu audiencia. Y mientras, claro, Ajá. voy a mencionar acá el libro que dices que está en Calle de Libros, a una librería a la que le envío un fuerte abrazo. Bueno, y para comentar un poco este libro, como bien titula El tiempo y la destrucción, yo quise hacer algo de lo que tú estás comentando, ¿no? El tiempo, ¿por qué le puse como título? Porque creo que de alguna manera lo más importante para todo ser humano es el tiempo. El tiempo claudica, segundo a segundo, Ajá. paso a paso. Y bueno, la destrucción, porque de alguna manera todos nos destruimos, ¿no? Por la corrupción, por las injusticias, por Ajá. todas estas causas exógenas que nos ocurren. Entonces, lo que yo quise hacer era un Ajá. poco eso, una manera de protesta social, una manera de poder retratar una sociedad, porque el libro está ambientado en la década de los 80, también de los 90, parte de la dictadura, y bueno, lo que viví un tiempo en la Universidad Nacional Federico Villarreal, que es mi alma mater, bueno, ahí no había clases, ¿no? En los tiempos que yo estudiaba y yo me iba a comprar libros a Quilca, ¿no? Que quedaban pocas cuadras más allá de la universidad. Ajá. Y bueno, lo que hice fue conversar con libreros, con mucha gente Ajá. vinculada a la literatura, al arte, y dije, ¿por qué no vamos a plasmar algo que pueda servirle a otros jóvenes, ¿no? Y bueno, Ajá. es así que nace este libro que tiene mucha referencia literaria, tiene mucho tema existencial, filosófico, pero también sobre todo de protesta social. Entonces, muy recomendado para el público adquirir este libro. Bueno, creo que un autor no es quien para recomendar, ¿no? Ya lo recomendarán los lectores, pero para todo aquel que quiera sumergirse en un mundo de aventuras, en un mundo donde podrá encontrar tal vez algunas frases que le puedan hacer pensar, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en nuestro país, bueno, Y si es así, creo justamente que será un buen libro para ellos. das pie justo lo que vivimos, la crisis justamente política, económica, producto de esta pandemia. Creo que la historia nos ha puesto otra vez en la misma escena, en la misma obra de teatro. ¿No te parece, estimado? Se ha Bueno, vuelto a repetir la historia. sí, ¿no? Tal vez de otra forma, como tú lo has dicho, ¿no? De otra forma política. Bueno, antes tal vez fue con la dictadura, ahora con la democracia, ¿no? Estamos viendo la inexperiencia, ¿no? La forma eh, tan difícil de poder llevar a cabo algo que, no sé, creo que podría tomarse de otra forma, ¿no? Por ejemplo, el tema de los bonos, el tema también de las canastas. Hay que criticar, ¿no? Que la corrupción ha estado latente y no ha sido, la pandemia no ha sido tal vez el momento en el cual nos hubiéramos podido liberar de la corrupción. Hemos visto más corrupción todavía, ¿no? En estos temas de la pandemia, con personas que están muertas, ¿no? Personas fantasmas que están cobrando algunos bonos o más aún también recogiendo canastas, ¿no? Es un tema, creo que deberíamos, ¿no? Luchar contra eso, contra la corrupción. Y para mencionar un poco más del libro, algo Ajá. referente, es que aquí yo justamente hablo de esa corrupción que se vivió en la Universidad de Villarreal, ¿no? En mis años universitarios, ¿no?
Te cuento simplemente una pequeña frase, ¿no? Un No pequeño hagas acápite del spoiler, libro, solo un bocadillo danos. un bocadillo que le gusta a algunos lectores, ¿no? Que han tenido Ajá, la oportunidad de leer el libro y me han comentado, Manuel, ¿es cierto eso que el primer día de clases en la universidad nunca hay clases? Y sí, yo le dije que sí, ¿no? Y ajá. bueno, comentan en una parte del libro de que como no hay clases, el alumno, bueno, con otros amigos se va a un pequeño bar a tomar algo, a conversar, y es ahí donde conoce a un profesor, ¿no? Lo ve porque está bien vestido, Ujú. con terno, con corbata, y, y bueno, parece que es un abogado porque tiene ahí también un maletín y se acerca, salud, le dice, no, salud, salud, bueno, porque están ahí en medio de ese espacio. Y bueno, Ujú. el profesor justamente le iba a enseñar en el siguiente año de Derecho y le da un consejo para toda la vida, ¿no? Le dice, tienes que adecuarte a que en esta universidad no va a haber clases, tienes que adecuarte a esta situación. No solamente pasa aquí, y no te metas nunca en política, le dice, ¿no? No te metas en política y la mejor lección que te voy a dar es que tú mismo te cultives, tú mismo estudies por tu cuenta. Y bueno, hay muchas anécdotas aquí en el libro, ¿no? Y bueno, ya estaré gustoso de compartir contigo. Entonces, esto me permite hacer una repregunta de lo que acabas de decir. ¿Te has vuelto un autodidacta producto de esa experiencia en tu juventud como universitario? Ya que no había clases, como dices tú, presenciales, obligatoriamente tenías que estudiar por tu cuenta, leer muchos libros, aprender de la vida misma, de la calle Claro, también. por supuesto. Yo creo que uno como escritor, bueno, porque en esos momentos que yo estaba estudiando Derecho, sabía que quería ser escritor, no tenía la convicción. Y, y bueno, déjame decirte que es todo lo contrario a lo que yo viví en otra etapa universitaria. Yo estudié en la Universidad Nacional del Callao también, ¿no? La primera ¿Ah? carrera de Economía. Y justamente es todo lo contrario, porque cuando yo estudié esta carrera, había un montón de clases, ¿no? Uno a veces se dedicaba mucho tiempo a estar en la biblioteca, ¿no? A estudiar, son cosas distintas, la economía con el derecho, ¿no? Un área de Obviamente. ciencias con el entras, pero mira, para comentarte con respecto a esto, no es que no había clases, lo que pasa es que a veces los profesores, ¿no? Y esto pasa en las universidades nacionales, los profesores que enseñan en las universidades nacionales, generalmente en el turno de la mañana enseñan en una universidad privada y vienen a la Universidad Nacional en la noche. Y a veces se le complica y bueno, es por eso que los mejores profesores a veces, o las mejores clases están en las universidades privadas, ¿no? Porque el profesor, el docente pasa más tiempo, ¿no? En la mañana en estos espacios. Y bueno, eso yo lo fui conociendo, ¿no? A medida que estuve realizando estos años universitarios ahí. Pero déjame decirte que pasar mucho tiempo en Quilca, ¿no? En esta calle hermosa donde hay muchas librerías, Sí, me, bonitas me librerías. permitió, me permitió decidirme por la literatura y bueno, decir, yo lo que leía, como tú decías, bueno, no era mucho del derecho, ¿no? Leía más novelas, leía a Gabriel García Márquez, a Julio Ramón Ribeiro, Ah, genios. y, y creo que, bueno, hacía lo contrario a lo que debería haber hecho, ¿no? Por ejemplo, leer derecho. Bueno, es ahí que, bueno, me permití poder escribir algunos cuentos, participar en certámenes y ¿Cuál fue buscar esa tu primer convicción, ¿no? cuento que publicaste, ya que nos estás llevando un poco a esa historia como escritor? ¿Cuál fue ese primer Mira, cuento? ¿Cómo nació ese cuento? Mira, siempre es importante recordar, yo creo que uno de los primeros cuentos que escribí y que le dio título también a un libro, ¿no? Es este de Ajá, aquí, Mundo Inmundo. ajá. Eh, yo siempre he tratado de seguir los pasos y tal vez el culpable sea Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Porque él recogía la voz de aquellos que no tenían voz, de aquellas personas, Los eh, silenciados. exacto, ¿no? Lo que tú bien dices, los silenciados. Entonces, creo que Rivero fue el culpable de que yo me dedicase a escribir. Y bueno, como él lo hacía en Los Gallinazos sin Plumas, yo también Uf. quise retratar un mundo marginal, un mundo de aquellos que no tenían voz, de los silenciados. Y bueno, dije, qué buen título sería, ¿no? Mundo inmundo, un mundo que está lleno de inmundicia, pero a la vez también de esperanza, de oportunidad, ¿no? Creo que Bueno, eso es el lo que título no tiene nada de esperanza, es lo que yo percibo.
No No, sé si tus no. lectores te lo han mencionado. Mira, te voy a comentar brevemente con respecto. Este libro ha tenido mucha acogida, ¿no? Incluso más que la novela. La novela es un poco más complicada de trabajar porque te extiendes un poco más, Ajá. pero ha tenido acogida y algunos lectores me han dicho cosas que yo no pensaba encontrar, ¿no? Como escritor. Para un escritor, cuando termina de escribir un libro, el libro queda ahí y el libro pasa a las manos del lector. Y bueno, Ujú. un lector me dijo, Manuel, he llorado con uno de tus cuentos, porque yo también he pasado por lo mismo. Y yo creo que ha sido una manera de catarsis para este lector y que al final ha sido una manera de encontrar una esperanza en medio de la desesperanza, ¿no? Porque creo que Julio Ramón Rivero también, cuando retrataba este mundo marginal, trataba de darle voz. Y a veces uno puede pensar de que, bueno, simplemente lo está tratando, no, pero es una manera de protestar también la literatura. No, sí, sí, y concuerdo contigo, es uno de los maestros de varios escritores, de varias generaciones de escritores peruanos, latinoamericanos y del mundo. Me incluyo, yo también soy un admirador de la literatura de Ribeiro y yo noto que él rescata la voz de los silenciados. Es muy difícil no encantarse por esa voz narrativa que te encanta, que te muestra esa sensibilidad de aquellos que no tienen una voz, reitero. Entonces, Ribeiro ha sido tu único maestro. Yo sé que tienes varios maestros literarios. Sí, bueno, otro de los grandes maestros ha sido Charles Bukowski, ¿no? Quien lo menciono también, Mario Vargas Llosa, Otro genio. Gabriel García Márquez, Fernando Vallejo, el colombiano, que esperemos que gane el premio Nobel también, ¿no? Y muchos más, ¿no? Uh-huh. Y ahora que me has comentado un poquito de tus dos libros, has tenido la oportunidad de publicar poesía también? Mira, como lector antes que escritor, creo que para mí el mayor grado de perfección de la palabra lo tiene la poesía. Yo Ajá. respeto mucho la poesía y creo que sí, todos hemos escrito alguna vez poesía, pero nos avergonzamos un poco de eso que escribimos porque creo que no somos unos maestros, ¿no? Y lo que hacemos es publicar cuentos o publicar novelas, ¿no? Porque todavía no estamos preparados para publicar la poesía. Y eso me suena un Sin poco a lo embargo, que sigo dijo, algunos. me estaba recordando eso, me suena a lo que dijo alguna vez Mario Vargas Llosa, que él también intentó escribir algunos poemas, pero los terminó quemando. Era muy exigente también. Sí, sí, no, lo que pasa es que la poesía creo que es la mayor brevedad posible, el grado de la eternidad, como también decía Borges, ¿no? Borges creía en la eternidad y una de esa manera es escribir poesía. Y veo que hay mucha poesía, ¿no? Destacamos en nuestro país por poesía, tenemos a César Vallejo, Blanca Varela, Uf, sí. ¿no? María Emilia Cornejo, Enrique Verástegui, también Uf. muchísimos poetas. Te comento algo, mira, fuera de nuestro país, justo estaba leyendo este libro que antes de empezar esta entrevista estaba en otras actividades, estaba leyendo este libro y que he tenido la oportunidad de ya hacer un No, video coméntanos, por favor. y estaba que lo editaba y esa parte se me escapó en el video, ¿no? Pero te lo voy a comentar a ti. Justo nuestra poesía es admirada, ¿no? Y uno suele pensar de que, bueno, nuestros autores, o quién eran los grandes autores, por ejemplo, Borges, te comento, Alex, de que Adelante. era muy amigo de este escritor arequipeño que nosotros hemos perdido, ¿no? Le hemos perdido el paso, que es Alberto Hidalgo, ¿no? Que también en alguna oportunidad estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura. Y bueno, comenta Borges, cuando le hace la entrevista a Mario Vargas Llosa, le dice de que él está leyendo a un poeta peruano. Y Ajá. bueno, se sorprende. ¿Quién es él? Dice, es aquel que escribió La niña de la lámpara azul. Bueno, ese no es un libro, le dice Mario Vargas Llosa, eso es un poema. Sí, efectivamente. ¿Y quién es? Eguren. José María Eguren, sí. Y Al. bueno, y me quedé pensando, ¿no? Que mira, Borges haya leído a Eguren. Y bueno, Eguren no salió, como lo comentan ahí en el libro, no salió mucho de Lima, era su mundo, pero sin embargo escribía sobre mundos mágicos, ¿no? Sobre mundos, Surrealismo eh, era. exacto, ¿no? Sobre, digamos, de una manera simbólica, ¿no? Porque es
está vinculado bastante al simbolismo. Ajá. Y que Jorge Luis Borges lo haya leído, creo que dice mucho, ¿no? De que tal vez nuestros contemporáneos, escritores peruanos, lo leen también en el mundo. Sí, inclusive hasta César Hildebrand, el periodista, también admiraba mucho la literatura de Borges. Y creo que todos aquí, los escritores y lectores, admiramos la pluma fina de Borges. Y ahí se nota de que Borges cultivaba mucho la poesía porque era muy preciso en su lenguaje. Y eso lo podemos encontrar en sus cuentos. Ni qué decir de sus poemas. Y sí, él se jactaba siempre, Borges, entre sus tantos personajes que deambulaba, de que era un lector muy crítico, muy juicioso desde muy pequeño. Y es un orgullo de que un lector como él y un escritor de su talla como Borges haya leído nuestra poesía peruana. Y a propósito del libro Medio Siglo con Borges, esto me da pie, bueno, a mencionarlo. Nuestro blog está intentando comunicarse, o es nuestro sueño, de entrevistar a Mario Vargas Llosa sobre este libro, sobre todo su trayectoria literaria. Es un sueño bonito que espero se cumpla. Ahora continuaremos con la entrevista, cerramos el paréntesis. Actualmente se está gestionando una ley, y creo que lo mencioné en un programa en donde tú estabas participando, en un mensaje por Facebook. Me refiero a la ley del escritor, que se está gestionando con el gremio de escritores del Perú. Está siendo apoyado por varios escritores, entre ellos el poeta peruano Antonio Sillonis, el Premio Nacional de Literatura 2019. Están viendo una conversación entre el Ministerio de Cultura y el gremio de escritores del Perú para llegar al sueño de muchos escritores de obtener los beneficios profesionales, que sería, eh, que sería y se daría en esta ley del escritor. ¿Tú crees que es posible esta ley? ¿Se puede dar en medio de esta crisis, de esta pandemia? ¿Sería favorable para muchos escritores? ¿Cómo podemos identificar quién es escritor y quién no? Es una pregunta interesante, pero creo que el sector cultural se ha visto de una manera relegado, ¿no? En este tema de la pandemia. Creo que nuestros forjadores, ¿no? En este caso, escritores, artistas, pintores y todos en general, son los que dejan un legado histórico a nuestro país. Y por lo Ajá. tanto, ese legado histórico, ese oficio, ¿no? Que muchas veces es satisfactorio por las palmas, por los aplausos, pero que no tienen un sustento económico, de alguna manera, ¿no? Que el escritor lo entrega todo, pero a cambio de nada, ¿no? Entonces yo creo que poder, en primer lugar, poder recopilar, ¿no? Una información, una data de cuántos escritores realmente existen en nuestro país. Y ahora, como tú bien lo has mencionado, qué tipo de escritores o qué escritores merecerían, ¿no? O a quién se le puede considerar escritor. Yo creo que, bueno, Mario Vargas Llosa decía que él no era un escritor, sino un escribidor. Bueno, yo creo que para, es una alternativa que yo puedo dar, ¿no? Obviamente son ideas, pero yo pienso de que los escritores mayores, sobre todo, ¿no? Me refiero a personas que están justamente hablando del tema de la pandemia, que están, que es una población vulnerable, a los adultos mayores específicamente, podrían recibir bonos o también una ayuda económica, ¿no? Mira, quisiera comentarte también, porque acá hay muchas cosas interesantes. ¿Ah? En los libros nosotros encontramos respuestas. Mira, A te ver. diré que, no sé si lo leí en el libro, pero hay una parte que sí está aquí y en otro lugar también, de que, ¿qué pasa con ciertos escritores, ¿no? Por ejemplo, ganan un premio y le pueden dar 10.000 soles, ¿no? O 5.000 soles, ya, vaya a ser el premio que sea. Pero sin embargo, hay ministros o hay funcionarios públicos que Ajá. ganan el doble o el triple de esos montos que le pueden dar de premio a un escritor. Ya. Entonces, uno puede decir, la ayuda que le estamos dando, entre comillas, ¿no? La ayuda económica, ¿es una ayuda o es simplemente un reconocimiento, simplemente es una manera de aprecio, de homenaje a esa labor que has realizado con los niños, con los adolescentes y que sigues haciendo, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, yo lo considero que es un patrimonio, ¿no? Para todos nosotros, un patrimonio humano. Si
si vale decir la palabra. Entonces, ¿qué se debe hacer? Tenemos autores mayores, como el caso de José Gálvez Ronceros, ¿no? En el caso también de este otro autor, déjame recordar, Ajá. bueno, hay muchísimos autores, ¿no? Que están en población, Cromwell Jara, perdón, Cromwell Jara, ¿no? Tenemos Sí, también, es un gran cuentista, novelista. Y, tenemos a diversos autores así que son mayores, ¿no? Y creo que estos autores merecen de alguna manera que le puedan dar un tipo de beneficio económico, ¿no? Un tipo ujú. de ayuda. Entonces, primero poder tener la información necesaria. La información necesaria, y creo que con eso vamos a poder recabar información para quiénes son las personas que Ah, están en riesgo vulnerable, y aparte que Cromwell Jara también ha ganado el premio Casa de la Literatura, ¿no? Y hay muchísimas escritoras también, tenemos a Carmen Ollé, entre muchas otras más. sí, creo que bien merecido sería, sobre todo si han ganado un premio nacional. Inclusive Así si no es. lo hubiesen ganado, yo creo que hay una forma de identificar a los escritores es por sus obras publicadas en un libro. Por su Pienso que trayectoria, claro, por su trayectoria por también. su trayectoria, por los libros publicados, hay distintos criterios que se pueden utilizar y se puede debatir en una mesa de diálogo. Por supuesto, no se necesita tampoco dinero, no creo que lo que se necesita es tiempo, porque para enlazar a toda la red de escritores, yo creo que un gran porcentaje, me atrevería a decir que un 70% lo podemos hacer a través de las redes sociales. No es fácil poder identificar a los escritores, poder conectarlos, poder tener una base de datos. Es un trabajo arduo, como se hizo también con el tema del MIDIS, para poder realizar estos bonos, ¿no? El bono independiente, el bono también a Aunque, la población. Claro, pero no resultó eficaz, digamos, esos bonos. Hubo se una quiso, desorganización. se quiso hacer algo, está el tema del intento, ¿no? De hacer algo, y creo que eso es saludable, pero también, bueno, desligar la corrupción también, ¿no? Eso también se debe hacer un mayor énfasis a través de eso. Sí, estimado. Bueno, ya que hemos hablado un poquito de su literatura, hemos hablado de sus influencias literarias, un poco sobre la ley del escritor. Ahora me gustaría concluir esta hermosa entrevista, breve, pero muy concisa y muy contundente. Hasta inclusive hemos hablado del maestro Mario Vargas Llosa. Muchas gracias por dar pie a esa conversación y espero que se cumpla ese sueño de poder entrevistar al maestro. Yo estoy seguro que sí, lo vas a lograr, porque veo que tienes mucho ímpetu, muchas ganas, y la bendición de la literatura te va a llegar, ¿no? También veo que escribes, y eso es muy bueno. Sí, somos colegas y me honra que seamos colegas. Se me vino a la mente una pregunta más antes de concluir. He visto de que tú actualmente estás distribuyendo los libros de tu librería en un triciclo, en una moto, y te vas por varios distritos, si no me equivoco, no solo en tu distrito Villa El Salvador. Y eso me ha Sí, parecido admirable, porque eso demuestra tu nobleza, tu humildad como ser humano, y dejas ese, digamos, ese perjuicio, ese orgullo de vanidad, que algunos escritores lo mantienen. no, gracias por la palabra, Alex. Quisiera comentarte un poco al respecto. Sí, estamos llevando esta campaña de los libros a la puerta de tu casa, ¿no? Se han acercado algunas personas, estamos obsequiando totalmente gratis el decálogo de la lectura, y a las personas también que se acercan a la tricicleta de la lectura, bueno, ahí le compartimos una lectura. Le podemos obsequiar también libros a aquellas personas que no tienen, ¿no? En este caso, recursos, y que gustosamente nos piden, ¿no? Que quieren leer, y con gusto le podemos obsequiar. También nos han llegado invitaciones de algunos amigos que nos dicen que nos van a donar libros, y Muy bueno, bien. estaremos agradecidos con los que nos den libros. Ahora, lo que tú mencionaste, muchas veces pasa, ¿no? El tema del ego del escritor. Yo creo que los escritores tendemos a veces, y también puedo mencionarme ahí, ¿no? Pero el tema del ego, porque creo que nos hace fuertes para poder escribir, porque estar mucho tiempo en solitario, estar mucho tiempo solos en la computadora, nos vuelve de alguna manera seres solitarios, seres
débiles. Y creo que para poder contrarrestar eso necesitamos una fortaleza. Ahora, lo que pasa es que ese ego de luchar contra la página en blanco, de luchar por terminar una novela, a veces sobrepasa, ¿no? Lo que debería pasar, ¿no? De que debería quedarse simplemente en una novela, porque en la novela hay que ponerle la fuerza, hay que ponerle todo el orgullo, todo, no sé, todo lo que tenemos, ¿no? Hay que entregarse, pero a veces eso sobrepasa al otro lado y creo yo que, bueno, los otros escritores como tú, como otras personas que veo que sobresalen, que salen a las calles o que comparten mucha literatura con los demás, bienvenido sea. Quisiera comentarte una anécdota rápida. Eh, Adelante, yo, estimado. yo he tenido la oportunidad de viajar a Colombia, ¿no? A Bogotá, y justamente este es el Los libro que miedos del mundo. sí, que se publicó allá en Bogotá, Y gracias se, a Higuera Editores, ¿no? ajá. En Colombia. Y bueno, te comentaré que cuando fui para allá, fue la primera vez que yo salí de Perú y me recibieron como una estrella, ¿no? Porque yo jamás imaginé presentarme ante un auditorio de 600 personas, ¿no? Entre alumnos y profesores, un colegio en Mosquera, ¿no? Ujú. Y también otro colegio que en Bogotá, ¿no? Mosquera es una ciudad que está a 1 hora y media de Bogotá, y lo que yo encontré es muchísimos alumnos en busca de cultura, querer conocer al escritor, ¿no? Del cual leyeron su libro, querer preguntarlo, me bombardearon de preguntas. Sin embargo, acá viene lo interesante, yo coordiné con un colegio de mi localidad, un colegio privado, relativamente grande, ¿no? Eh, Luego de regresar de Bogotá, para poder fomentar, ¿no? La lectura, Ah, llevar una especie de charla, porque quise compartir lo mismo que compartí con los amigos colombianos aquí en Perú. Y el colegio simplemente vio lo que le escribí, el mensaje, y simplemente lo dejó pasar por alto. Y a mí me pareció, no por el tema de que me vayan a aceptar o no a mí, porque creo que así como yo hay otros escritores que también pueden hacer lo mismo y de que no cerrarle las puertas. Creo que el colegio no le está cerrando las puertas a uno, sino le está cerrando la puerta a los alumnos, que puedan conocer a un escritor de su localidad, o más aún un escritor que lo poco que tiene puede brindárselos, ¿no? Enseñarles, compartir algo, ¿no? Porque creo que lo que uno tiene es importante poder compartirlo. Y bueno, esa es una de las anécdotas. Hay muchos más. Ojalá que en algún momento podamos conversar, pero siempre creo que hay que mantener la humildad y eso a mí me representa, ¿no? va a haber una próxima oportunidad, estimado. Yo sé que sí, y espero que esta vez ya no sea en un blog, sino en un espacio más grande. Es mi sueño que sea un espacio televisivo gigante. ¿Quién sabe? No sé. Tal vez un programa de entrevistas culturales en un programa televisivo de cadena internacional. Siempre soy un poco soñador y espero que el público no se impacte con mi forma de ser. Es Te voy así a como... comentar un secreto, Alex. Hay un secreto para todo en la vida. Mira, y este secreto es importante y si el público nos está viendo, voy a compartir algo muy importante, ¿no? Que lo que tú has dicho es cierto. Cuando uno tiene un sueño, finalmente ese sueño se logra. ¿Sabes cuál es el primer paso para lograr todos los objetivos? Soñar. Porque si tú sueñas algo, tarde o temprano lo vas a conseguir. Y eso no es perorata o no es no es, por decirlo, un discurso que ya es conocido, ¿no? No, 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 no. Es algo real. Si tú sueñas algo, finalmente lo vas a lograr, porque a veces tenemos los corazones vacíos, las mentes vacías, y cuando llega el momento de enfrentarse a la situación, no logramos nada porque no lo habíamos soñado antes. Estoy seguro que lo vas a lograr, Alex, Muchas y gracias, estimado. te Muchas gracias. felicito por tu labor. No, igualmente, y creo que esta frase tú lo sacas de un poeta peruano que estaba leyendo que también te aconsejó seguir con tu sueño. Te dijo que tú podías ser escritor. Estoy hablando del poeta Enrique Verástegui. Tú lo has conocido en persona. Tú has tenido la dicha de conocerlo. Yo no he tenido la dicha. Sí, me hiciste recordar a este gran maestro que justamente no comparto lo que me dijo
Y gracias a Verástegui te comentaré que el camino de ser escritor no es fácil, ¿no? A veces hay dificultades, hay rencillas también por parte de otros escritores. Pero bueno, creo que lo que debemos hacer es apoyarnos entre todos, ¿no? Y lo que dijo Verástegui fue muy cierto. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y bueno, este libro también, Mundo y- Verástegui, Mundo Inmundo, Verástegui, jamás lo Arriba pensé, la ¿ah? gloria, Verástegui, que en Jamás, paz jamás, descanse. que en paz descanse, jamás imaginé que le iba a dar unas palabras, unos pequeños comentarios, ¿no? Y bueno, yo me enteré de eso cuando me estaban criticando por ciertas razones, pero finalmente eh, uno de los lectores, ¿no? Sacó, mejor dicho, compartió esta publicación, esta reseña. Finalmente me enteré, yo no sabía de las palabras que me había dado Verástegui. En fin, tantas anécdotas que uno tiene, ¿no? El camino es largo, como bien se dice. Y el camino es largo, estimado, y ha sido muy conmovedor esta última parte de la entrevista donde digamos que tú has felicitado mi trabajo y eso me llena de gozo porque cada vez más personas están viendo mi trabajo, que lo hago desinteresadamente, sin perjuicios. Trato de no crear polémicas, no es mi estilo. Trato de que el público vea al artista tal cual es, el ser humano que están viendo en esta pantalla. Y para terminar esta entrevista con broche de oro, queremos que leas un fragmento de algún cuento. Solo un fragmento, un bocadillo. A ver, vamos a ver un cuento que le gusta a algunas personas, ¿no? Un A ver, vamos a... fragmento del cuento, no todo el cuento, porque queremos que el público No, adquiera tu por libro supuesto. y lo lea en todo el cuento completo. Perfecto. Este cuento que se lo hice en honor a Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Se titula Lima y los gallinazos, ¿no? Un fragmento pequeño. Dice: estoy arriba, no tan arriba, debajo del cielo. Desde este punto diviso todas las esquinas. Puedo ver el jirón de la Unión, otrora calle llena de literatura, poetas consagrados y otros seres olvidados. Esta calle es cruel y es invadida de ambulantes por las noches y en las mañanas por tatuadores, estudiantes, familias, proxenetas, estafadores y cientos de comerciantes. Esta calle imita perfectamente a una serpiente y cobija los pasos de cientos de personas, algunos sin alma, otros con y sin sueños. Todos van caminando con algunas monedas en los bolsillos, réplica del istmo en que vivimos, ese cruel y desalmado sistema consumista. Esta es mi ciudad, que poco a poco va llegando al final de su metamorfosis. Wow, buenas imágenes has creado en mi mente y espero que cualquier lector cree esas imágenes poderosas. Tiene mucho power, como dicen los ingleses. Y sí, me ha gustado. Solo leerlo en mi mente, ese fragmento, me ha provocado leer un poco más de ese cuento y espero que el público también. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista que has aceptado muy amable y espero que haya una próxima oportunidad y esta vez a lo grande. ¿Quién sabe? Muchísimas gracias, Alex Junior Chan Llerena, ¿no? Así como estás en el Facebook, tu nombre completo. Te felicito por esta labor que realizas, ¿no? Por esta encomiable labor, encomiable trabajo, que sé que no es fácil porque hay muchas dificultades, ¿no? Pero tú estás ahí y eres muy joven, ¿no? He visto en una de las entrevistas que tienes 23 años, como lo has comentado, Sí, exactamente. y bueno, yo tengo 32 años, ¿no? Te llevo prácticamente 10 años, ¿no? Voy a cumplir la edad de Cristo este año y quisiera terminar, si me lo permites, con las últimas palabras de Adelante, estimado. que me puedan seguir en mis redes sociales, me encuentran como Manuel Raya, ¿no? Podrán encontrar mis libros ahí, entre ellos Mundo y Mundo, El tiempo y la destrucción, este otro libro también, El origen del miedo, bueno, en fin. Y bueno, este es otro libro de mi hermano que también lo podrán encontrar, Guerra de Sectas ¿Mm? y muchas cosas más. Agradeciendo siempre por la oportunidad y como decía Borges también, ¿no? Borges decía en ese libro que leímos, que mostré, Medio decía siglo con que Borges. siempre en los momentos de mi vida me voy a encontrar con una cita literaria o con un libro. O sea, creo que es la vida de los que estamos sometidos en la literatura, de los que amamos esta pasión. Y bueno, también agradecer
a Jesucristo por sobre todas las cosas, porque creo que Él es el que nos inunda de bendiciones. Y te comento la última anécdota que está en el video que hice por este libro. A ver. Borges, cuando estaba en los últimos momentos de su vida, él sabía ya que iba a fallecer, estaba con María Kodama, ¿no? Su esposa. Efectivamente, con la mujer con la que pasó en los últimos años de su vida, con su esposa. Borges le dice, ¿existirá la vida después de la muerte? ¿No? Porque él era ateo, ¿no? Y él le dice, ¿existirá agnóstico, perdón? Él era agnóstico. Sí, agnóstico era. Sí. Bueno, hay un tema distinto entre ateo y el agnóstico, ¿no? El agnóstico es aquel que no cree absolutamente en nada, ¿no? Así era Borges, no creía en nada. No creía, ¿no? En cambio, el ateo, yo creo que duda, duda, pero sí, ¿no? pero Exacto, puede creer. Exacto. Era agnóstico, ¿no? Y bueno, el que es agnóstico justamente decía, ¿existirá vida después de la muerte? O sea, se aferraba a esa idea. Y María Kodama interpretó rápidamente lo que le dijo Borges y dijo, ¿quieres que te traiga un sacerdote? Y Borges le dijo, sí, pero con una condición, que no sea uno, que sean dos. ¿Dos? Un sacerdote que sea católico, en honor a mi madre, porque su madre fue católica, y el otro sacerdote que sea protestante, en honor a mi abuela que fue inglesa. Y encontramos ahí, ¿por qué no? Encontramos que hasta el final de su vida Borges fue muy hilarante, ¿no? Muy bromista, porque Sí. si interpretamos eso de los dos sacerdotes, vamos a ver por qué, ¿no? La lucha de poderes, ¿no? Sí, muy chistoso. Y sí, hasta Mario Vargas se lo menciona y él dice, espera que no le pase lo mismo, que el miedo no le corrompa a creer en Dios. Pero quién sabe. Bueno, son cosas de la vida, ¿no? Yo felizmente creo en Dios y bueno, creo que está cerca los tiempos finales también, bueno, y hay que compartir el amor por la literatura y también el amor al ser humano, porque en realidad eso es lo que se ha perdido, ¿no? Y como decía Borges también, y bueno, Albert Einstein, ¿no? Que la bomba atómica, ¿no? El problema no es la bomba atómica, sino el problema es el corazón del hombre. Sí, esa es la verdad, estimado. Y hay mucho que reflexionar. Y sí comparto, incluso Albert Einstein decía que hay un Dios, no digamos un Dios representado en una religión, sino un Dios que está en todos lados. Hablo del Dios de Spinoza, del filósofo que él también creía en Dios, y Albert Einstein lo defendía muchas veces y yo también concuerdo. Y hay mucho que reflexionar. La humanidad tiene mucho que hacer, mucho que pensar. Como decía Vallejo, tratando de usarlo en mis propias palabras, hay mucho que hacer, hermanos. Muchísimo que hacer. Y reitero, muchísimas gracias por el tiempo y por tus bellas palabras que has dedicado a mi blog y a mi persona. Inclusive por mencionar mi nombre completo. No esperaba que lo menciones cada rato mi nombre. La finalidad es que se mencione más que todo el blog, el producto cultural que está saliendo, a favor de ustedes, de los artistas en general, que su voz sea escuchada. Y así de alguna manera la vida, de alguna manera me devuelva a mí con un pequeño favor. Solo eso pido. No pido mucho, lo hago desinteresadamente. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.